El presente video, Recuperación de la Memoria Cultural, es la síntesis de la historia del municipio de Entre Ríos desde su fundación. Es la historia de mi pueblo, la que les voy a contar, y por medio de este fuego la vamos a recordar. Lápiz y cuaderno y apuntalo, fueron varios nombres los que tomo. Lápiz y cuaderno y apuntalo. Los testimonios que veremos a continuación hacen parte de la historia compartida por los habitantes de Entre Ríos, reconocida como propia en tanto se refiere a eventos, personajes y lugares en los cuales todas las generaciones han tejido sus relatos, mitos y leyendas. Su recopilación adquiere el valor de mostrar que esta comunidad tiene una historia que contar. Este patrimonio cultural aparece en las formas de vivir de jóvenes y ancianos como puente de identidad entre el pasado y el presente. Lápiz y cuaderno y apuntalo. A ver, las entidades han sido definitivamente la Casa de la Cultura Francisco de Paula Pérez como la promotora y la coordinadora general del programa, y con el apoyo de la Administración Municipal y de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia. Los entrerriaños han sido sumamente importantes porque son protagonistas de una u otra forma de la historia que hemos vivido y que queremos resaltar en este video. Y también dentro del área de investigación han sido dos las fundamentales, el señor Eutimio Lopera Betancur y el señor John Jairo Pérez Toro, quienes a través del área de Ciencias Sociales del Liceo San Luis Beltrán realizaron una importante labor de apoyo en el inicio de este video o de este programa de investigación desde el año de 1989 hasta la fecha. Don Diego luego le siguió, Entre Ríos luego se fundó, y en 1865 esto sucedió, y en 1865 esto sucedió, y este es el pueblo que más quiero yo, y este es el pueblo que más quiero yo. En esta zona que hoy llamamos Entre Ríos se establecieron los Nutaves, que según el Archivo Histórico de Antioquia, pues vinieron por la zona, atravesaron el río Chico por troncos, en ese tiempo esta zona cubierta de robles, y pasaron acá. Dice algunos escritos también que esta zona era muy cultivada de maíz. Posteriormente, en el siglo XVIII aparece aquí un colonizador que es don Diego Beltrán del Castillo, que venía de Santa Fe de Antioquia. Posteriormente, cuando la ley 20 de 1814 hubo libertad de los esclavos, entonces los españoles vendieron las minas y el caserío empezó a desaparecer. Inclusive la capilla que fue tumbada, y con eso construyeron una escuela posteriormente que llamamos la Escuela de Potosí, y la población se fue disgregando, y lo que tomó fuerza fue un sector que se llama aquí el caserío de Don Diego, lo que actualmente es Entre Ríos, que ya un señor que posteriormente compró, porque pasaron varios dueños, y luego un señor José María de la Sierra compra los terrenos y después los dona para construir el parque, la iglesia y algunas calles. El caserío de Entre Ríos se funda entonces de forma definitiva en 1835. Como se acostumbraba en ese tiempo, se presentó al señor obispo y entonces dio el decreto de erección de la parroquia con el nombre de Nuestra Señora de los Dolores. La Virgen Santísima, pues, bajo la advocación de los Dolores, es la patrona de la parroquia de Entre Ríos. El templo de la actualidad se construye en 1869, aunque Diego del Castillo también había organizado
en 1830, una pequeña capilla con un frontis supremamente feo, pues como no digno de los patriarcas y la fe que se tenía, pero una construcción muy rústica también en rancho de teja. Te desprecio, mujer, por traidora, ya no quiero tu amor recordar. Se acabaron los tiempos sin que yo te rogaba, y ahora no quiero ni oírte mentar. Sigue el camino que llevas, ingrata, y no recuerdes que yo te adoré. Mientras que pueda gozarme la vida, solo tu nombre jamás recordaré. Yo puedo decirles que desde muy pequeño, estaba de la edad de 16 años, me tocó conocer a Entre Ríos. Los alimentos y todo entraba por medio de mulas y bueyes. Del norte me tocó ir hasta Angostura con un hermano mío estando muy pequeño a traer panela de allá, desde Angostura. El maíz, esta tierra a mí me tocó con 3 señores que éramos arrieros, eran muchos más los arrieros, pero éramos muy amigos, alzar maíz de aquí para Don Matías, para Santa Rosa, y Entre Ríos surtía todos esos pueblos de maíz, porque Entre Ríos era una mina, los maizales. Las trojes aquí eran supremamente grandes. Ahora, me parece que a un campesino lo regañé, yo le dije, hombre, estando en la tierra del maíz, ¿cómo es que se te ocurre a vos venir del campo a comprar 5 kilos de maíz trillado, que son bagazos? Vea, la historia de los salados aquí en Entre Ríos es muy bonita. La mina de sal es muy hermosa. La sal nacía en unas piedras a la orilla del río, en donde llamábamos el Salto, que hoy está tapado por la represa. Eso fue, deje ver, yo le digo, por ahí, no, pues en la época que yo nací, yo nací en el 21, y yo cuando me di cuenta, por ahí en el 27, eso era así. Y toda esa gente vivía de eso. Entonces en el salado, allá donde llegaba la agüita esa, eso lo echaban en una alberca, que una alberca venía a ser lo que llamamos hoy un tanque, pero como en ese tiempo no había cemento ni nada, eso era hecho de tablas. Los bosques se afectaron de tal manera que eso se vino a acabar porque ya no habían bosques para surtir de leña. Allá llegaban y ponían 30 o 40 bueyes y subían, el uno subía con los suyos, por ejemplo, Vicente López subía con los de él, don Guillermo Maquio subía con los de él, los Giles subían con los de ellos, y eso subían por allá a la Cordillera Alto, y allá iban cortando, y eso no cortarlo y escoparlo, entonces lo amarraban a un buey en rastra, y lo bajaban. De las modas, pues, los peinados. Vamos al peinado, nos partíamos aquí a la mitad, con unos ganchitos nos cogíamos aquí el pelo y nos colocábamos unos pensamientos, era muy elegante, o las pascuitas. Y nos peinábamos del lado, nos hacíamos una moda que llamábamos que la moda americana. Los vestidos más naturales que uno usaba en esos tiempos eran las zarazas, pues prácticamente no habían como unas telas muy finas, unas zaracitas que se compraban por ahí como a 20 centavos más o menos. Los hombres usaban el pantalón cortico hasta los 15 años. Después, a los 15 años ya se bajaban es que el pantalón. Los viejos usaban los pantaloncillos largos y con una rajadurita y amarrados aquí con una tirita. El cachaco más cachaco era de drill naval. Se hacía el pantalón y se hacían los sacos. Ese era el vestido más elegante. Zapatos no se usaban. Pues yo recuerdo unos solos zapatos ya muy tarde, pero era uno a pie limpio. La ropa interior, vamos a decir, ¿qué se usaban? Eran unos, yo qué se puede decir, los corpiños. Era una tira larga, se la ponía uno, se hacía con 6 botones de 4 huecos, y ya estaba es que el corpiño. Después los brasieres eran un cuadrito, como un pañuelito, y se hacían en la casa a mano, porque no se usaba más nada. En ese tiempo no se usaba nada, ¿cierto, Herminio? Haciendo la vida muy ancha,
siendo la vida muy estrecha, era muy ancha, porque era muy buena. Porque la señora de Alberto Lopera fue la primera que entró aquí con el Brullín, que llama... ¿Cómo llama ella? Bueno, se me escapó el nombre en este momento. Fue la primera y le hicieron salir de la iglesia. Entonces eso fue una cosa horrible. Y ahora lo que es que nosotros las viejas de Junta nos sacan de la iglesia. No, así va a ser la cosa. Que la televisión no es... ¿Cuánto hará? Yo sí no recuerdo, pero es muy nueva. Eso está muy nuevo. Y ya los muchachos no quieren estudiar sino pegados de la televisión. Todo el tiempo. Vamos a ver hasta las novelas, vamos a ver... Y si es más tarde, vamos a ver la pornografía. ¿Y cómo ha cambiado eso las costumbres? Todas las costumbres han cambiado. Desde el 40 que nos tocó a nosotros, se usaba, por ejemplo, las arepas de sancochado, de pelado que se les echaba ceniza y se cascaba el maíz, volvía y se lavaba y se hacían ya las arepas. Aparte del maíz, de los frisoles, frisoles con habas, frisoles con coles, mote con los frisoles y también el mote con coles sola. Ha cambiado mucho porque ya ahora, para que usted lo sepa, ya ahora los frijoles tienen que ser con plátano o enlatados, con pata de cerdo, por ejemplo, que cuando eso era con pata de res. Y hablando de, digamos, el sancocho era de gallina, prácticamente no se compraba carne. Se mataba al que tenía más modo, mataba una res, mataba un cerdo o gallinas y les repartía, pues ahí 4 o 5 familias se servían ahí. Se iba a hacer el fiambre, entonces eran las migas de papas o de arepas, se remojaban las arepas y hacían las migas con bastante huevos y con mantequilla y se empacaban los fiambres envueltos en hojas de achira. El sentido comunitario de la comida, todo el que iba, uno por ejemplo iba a una finca a una finca y ahí mismo cogían y le servían a uno unas totumadas de mazamorra con panela. Si llegó con hambre, yo creo que de malas. Sí, de malas porque... De malas porque le dan un tinto. No, todavía también hay personas caritativas, pero era que cuando eso, para que usted lo sepa, uno iba a una finca, por ejemplo a la casa de doña Herminia y le empacaban a uno maíz y le empacaban papa, de todo lo que hubiera en la finca, frijol, de todo, y mientras que ahora todo es a base de comprado. Como decía mi padre, que es que la mazamorra y el dulce macho que llamaban ellos, el dulce macho que llamaban ellos es lo que da energía, lo que da la berraquera, como decían los abuelos. Yo tengo miedo, mijita, de sacarle usted a pasear, porque dicen que ya han visto en la calle un animal. Una obra que por sus impactos ambientales y socioculturales ha marcado la historia contemporánea de Entre Ríos ha sido la construcción de la represa Río Grande II. La finalización de las obras de este embalse tuvieron lugar en 1988, luego de 3 años de trabajo, a un costo de 2.100 millones de pesos. El embalse Río Grande II contiene un máximo de 220 millones de metros cúbicos de agua que se utilizan para el acueducto metropolitano del Valle de Aburrá y para la generación de energía. Este megaproyecto obligó al desalojo de los habitantes de varias veredas, transformó la economía municipal y produjo cambios significativos en el paisaje y el clima de la región. Así no te quiero yo, te ha dejado carrasposa y así no te quiero yo. Ahí viene el tábano, ahí viene el tábano, ahí viene el tábano y te va a picar. Ahí viene el tábano, ahí viene. Yo estimo el campo porque fui campesino y quiero a Entre Ríos. Yo quiero a Entre Ríos y siento mucho haber perdido Entre Ríos, la vereda Río Grande, Río Chico, que eran las despensas de Entre Ríos. Hoy están en zarzales. Eso todo rodeado de aguas. La represa también ha impactado en la parte
sociocultural en el sentido de que la gente, al sentirse desplazada, la gran cantidad de habitantes de esa zona, la mayoría se fueron para otros pueblos o se ubicaron en Don Matías. La base principal de la economía radica en estos momentos en la parte de lechería, en la parte de ganadería, en la parte de lechería, ganadería, en la parte de cerdos, en la parte de tomate de árbol. Inicialmente, hace atrás 20 años, 25 años, hubo otros productos en la región, como la papa, cultivos menores. Ya posteriormente, debido a los bajos costos de inicialmente estos productos, ya la gente trató de mejorar sus parcelas con el tomate de árbol, y hace 4 años para acá ha bajado la producción de tomate de árbol por un lado, las plagas que han hecho el cultivo no productivo, no rentable, y segundo, la competencia, porque ya en varias regiones del país se está produciendo el tomate de árbol. La gente está tratando de ubicarse con otros cultivos menores como alternativa a los cultivos que han tenido sus decadencia por las plagas. Yo diría que el apoyo económico a la agroindustria es lo más significativo. La agricultura, la ganadería, algunas industrias se han desarrollado gracias al apoyo de la cooperativa, a la existencia de esta cooperativa que ha financiado los diferentes programas y las diferentes actividades en este aspecto. Lógico que hay campos muy importantes también que la cooperativa ha cubierto, como es la vivienda y la educación. La industria artesanal de las curtimbres ha constituido a lo largo del siglo XX un elemento significativo en la identidad entrerrieña y factor económico de gran envergadura para sus habitantes. De ser una industria pujante en el pasado, las tenerías se encuentran hoy en un estado de decadencia, casi al punto de su extinción. Cuando yo estaba de esa edad, de ahora, cuando yo tenía 14 años, en esa época habían por ahí unas 35 tenerías. Y esa casca se traía era en mulas y en bueyes. Los curtidores que había en esa época aquí ya salieron a buscar otras plazas donde puedan comprar las pieles más favorables y con menos transporte. Este trabajo era muy distinto en el sentido de que cuando eso se curtiera con cáscara que llamaba tanino, que era roble, encenillo, hispadero y olivo. En ese tiempo, Indelena pudrió la cáscara porque estaba acabando con los bosques. El proceso acá es un poco lento y largo. Se empieza de que cuando llega la piel acá, que llega de diferentes partes de donde uno actualmente la está recogiendo, se echa al agua limpia, se deja con un intervalo más o menos de 3 o 4 días, con el fin de quitarle todo el residuo de suciedad que tenga, residuos de sal. En 3 o 4 días que ya se haya retirado del agua, pasa al encale. O sea que en el encale se da un promedio más o menos de 15 a 20 días, siempre y cuando se vaya moviendo la piel con el fin de apelambrarla, que la piel quede suave y bien triturada por la cal para darle el tratamiento de curtiente. Apenas se sale a la cal,
pasa y le hacemos el retirado de pelo. O sea, con cierta herramienta se le retira el pelo y pasa a un tanque donde le echamos un ácido que se llama sulfato de amonio, que ese le va a hacer la función de retirarle todo residuo de cal, porque si la piel cae al tanino con residuos de cal, la piel queda deforme. Bueno, entonces se le echa el sulfato de amonio para que retire el residuo de cal, porque si se cae al tanino, la piel contaminada de cal, queda totalmente descompuesta la piel, queda deforme. Entonces nosotros hacemos un lavado más o menos quizás en un intervalo de 5 a 10 días de desagüe, para que la piel quede bien perforada por el agua y no haya ningún tipo de residuo. Enseguida se le hace el raspado, o sea que es donde se le da el calibre al cuero. Acá se saca, lo que por decir algo, se saca el baquetón, la baquetona y baqueta de basto, que son más o menos los cueros que más comercio tienen en este momento. Y enseguida de que se le hace el raspado, entonces pasa a un proceso que llama el repilado o restilado, donde ya se le quita todo el residuo que tenga la piel, sobre todo el de pelo, que le queda todavía larvas de pelo. Bueno, haciendo este trabajo se continúa y se hace el cocido, que ya se hace el trabajo, que se hace la bolsa, que es la que ustedes miran en los tanques de curtientes, donde ya está el proceso con el quebracho. Hay más o menos, quizás puede tener una duración de 5 a 10 días. Ya la piel se abre, se le retira la cabulla y se abre. Haciendo este trabajo pasa a un estanque donde tengo una cantidad de quebracho con la finalidad de que la piel quede totalmente pasada, porque es que la piel puede quedar con hebra, que esa hebra nosotros le llamamos el crudo de la piel. Si la piel queda cruda, no queda buena para enseguida salir a hacer la obra. Ya uno que tiene experiencia en esto, entonces uno va a mirar si está bien pasada, si está en condiciones de allá salir con ella, se lava, se hace el engrase, se hace el secado, se seca, ya se le da unos cuantos golpes, se aporrea, nosotros llamamos acá aporreado, para suavizar la piel. Ya queda la piel lista en forma de salir al comercio. En la historia de mi pueblo, la que les voy a contar, y por medio de este fuego la vamos a recordar. Lápiz y cuaderno y apuntalo, fueron varios nombres los que tomó. Lápiz y cuaderno y apuntalo. En este momento el municipio está dividido en varios sectores y algunos de ellos tienen un gran reconocimiento patrimonial. Podemos identificar dentro de ellos Guanteros, la carrera 3 en algunos sectores, la carrera 14 a la altura de Guanteros, el parque principal, la calle 10, tenemos también 4 esquinas y el cementerio, como para enumerar algunos. Son casonas viejas, las cuales tienen espacios amplios, tienen una arquitectura tradicional, es una arquitectura de colonización antioqueña, en donde identificamos el uso de los materiales, los espacios bien distribuidos, como toda una serie de elementos que le dan una identidad a una arquitectura y a un entorno. Eso hace que el municipio o que estos sectores tengan una identidad y que tengan una armonía con el paisaje y con el sitio en donde se emplazaron. Se utiliza la teja de barro, la tapia, los pañetes, los pisos en ladrillo, la madera para las ventanas, las puertas, los mismos calados, que es un trabajo muy lindo en la madera para poder dignificar no solamente las ventanas, sino los espacios. No, son viviendas que algunas tienen más de 100 años, otras de pronto discutíamos ahora con el profesor Eutimio, son de 1900 y ya muchos más posteriores. Tienen que tener un permiso especial y una justificación muy acertada para poder entrar a demoler. O sea, tiene que tener un visto bueno de la oficina de planeación para poder entrar a hacer ese tipo de demoliciones. Entrar a esas casas, entrar a conocer como la historia de las mismas, es conocer su historia.
O sea, si logramos que la gente realmente se identifique dentro de esas construcciones, va a encontrar mucho de su historia y va a entender que todo su proceso histórico también de construcción y su futuro está basado también en esas construcciones que reflejan toda esa historia del municipio. Exactamente no, pero ya en 1874 hay unos decires en el inventario de ese tiempo de la construcción del templo. Ya se está construyendo el templo. Más o menos por ahí en 1870 se comienza a construir. Las pintó Salvador Arango Botero, oriundo de Santa Rosa de Osos, por ahí en el año 43 o 44, estando de párroco el padre Pedro Luis Osorio, de aquí de Entre Ríos. Son óleos, con una característica muy especial, y es que ese artista le da un relieve especial al colorido de las imágenes, como usted puede apreciar. No, en general en todos los pueblos antioqueños hay un trabajo muy concienzudo en cuanto a las ventanas, a los elementos que conforman la fachada. Y en Entre Ríos nos encontramos una ventana que realmente no la hemos visto pues en ningún otro pueblo antioqueño, con una serie de calados, un trabajo muy detallado, con un marco referencial también muy trabajado, que realmente no se ha visto en ningún otro pueblo antioqueño. Con el grupo de patrimonio logramos que ciertas personas se interesaran por el tema. Ya había un trabajo muy bien elaborado por parte de Noemi y de la Casa de la Cultura. Eso es uno de los logros, que a nivel urbano ya muchas personas están tratando de recuperar sus viviendas y no demolerlas. Ya lo piensan dos veces antes de tumbar una casa. Ya saben que es mejor restaurarlas y lograr más beneficios en cuanto a eso. Es la historia de mi pueblo, la que les voy a contar. Y por medio de este fuego la vamos a recordar. Lápiz y cuaderno y apuntalo. La educación atiende la población urbana y rural desde el preescolar hasta el bachillerato, con pedagogías que incluyen tanto la orientación religiosa como las innovadoras propuestas que reúnen la enseñanza y la lúdica. En el municipio tenemos en primer lugar la educación formal, que lógicamente es la que alberga mayor cantidad de estudiantes. Esa educación formal pues está conformada por los establecimientos de educación básica primaria de la zona urbana, de la zona rural y de la educación básica secundaria, de la cual tenemos dos establecimientos, uno oficial y otro privado. También hay otro tipo de programación a nivel, dijéramos, informal. Tenemos el SAT. También hay una educación, dijéramos, de nivel informal, que es la educación que, dijéramos, imparten los medios de comunicación, como en nuestro caso aquí viene a ser la emisora. También hay otras entidades como las cooperativas que se empeñan en formar desde el punto de vista cooperativo, en educación cooperativa y solidaria a los asociados y a la comunidad en general. Bueno, en relación con los cambios de la educación, lo más notorio puede ser el que hace algunos años el objetivo más macro que se perseguía en los establecimientos de educación formal pues era la formación de una persona culturalmente muy rica. De allí que se hacía énfasis en el conocimiento de las diferentes áreas y en un buen rendimiento académico. O sea, en este momento la Ley General de la Educación pide que el profesor no conozca tanto la materia, como sí que conozca la clase de alumnos que tiene. Y los alumnos que hay ahora quieren más lúdica.
El juego y la pedagogía tiene mucho que ver en este tiempo porque ya estamos en otra era, en la era de la tecnología, de la informática, y lógicamente los alumnos se están cansando con los mismos métodos. En el año 1933, la señorita Elduvina Villa Jaramillo, hermana de don Jesús Villa Jaramillo, cuyo nombre lleva la escuela actual de niñas de la localidad, fundó un colegio para señoritas. El colegio, no sé por qué motivo, se acabó a pesar del esfuerzo que hicieron todos los habitantes. Ella fue luego religiosa en la comunidad de hermanas misioneras de Santa Teresita, a la cual yo pertenezco. Bueno, los nombres que el colegio ha llevado hasta este momento son Colegio Santa Teresa, cuando fue fundado por la señorita Elduvina Villa. Colegio Santa Inés, fundado por el padre Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, dirigido por las hermanas capuchinas. Y en la actualidad se llama Colegio Femenino Santa Inés, ya es fundado por el padre Alberto Elías Palacio en 1993. Siempre se ha forjado en las alumnas y como filosofía del Colegio Santa Inés es el orden y la paz. La Casa de la Cultura Francisco de Paula Pérez se inicia básicamente con la biblioteca. Esto sucedió en el año de 1977, cuando el Honorable Consejo Municipal de esa época nombra un bibliotecario. Entonces fue en el año de 1992 y a través de un proyecto de acuerdo del Honorable Consejo Municipal, donde fue declarada la Casa de la Cultura Francisco de Paula Pérez como la entidad del municipio encargada de dirigir y de coordinar todos los eventos y actividades culturales para promocionar el hombre entrerrieño. Dentro de este espacio se manejan distintos programas de extensión cultural. Estos programas que en el momento se realizan son el área de biblioteca o literatura, que es atendido por 2 funcionarios, el área de promoción cultural, que atiende básicamente la sección de teatro y de danzas. Este es el juego de los pollos de oro y representa a mi municipio. La gallina sale, muertecita del frío, del salón de la piedra, del peñol de Entre Ríos. Cuenta la gente que allá es que había una gallina, dicen, que de los huevos de oro. Alguna vez no se volvió a sentir esa gallina, pero se sentían es que los pollitos caminar, y ahí dicen que aún en estos momentos han sentido allí piar los pollitos. A partir del trabajo de investigación que se realizó unos años atrás, estamos llevando al juego, a la recreación, todos esos aspectos históricos de la vida del municipio. Entonces todos esos mitos, leyendas, tradiciones, en este momento los estamos incorporando en las rondas. Tal es el caso, como ya lo han visto ustedes, la ronda del soldado fantasma, la de los pollitos de oro, Asombros del Camino. Me retiro del combate. Esperamos al soldado, por ser soldado está soldado. No. Me refugio en las cuevas de la Piedra del Peñón. Esperamos al soldado, por ser soldado está. Siento morir. El soldado fantasma, otra de las grandes consejas de nuestro municipio, de fama, porque tiene parte histórica y parte inventada o tradicional. Después de terminada la Guerra de los 1000 días, se dice que muchos de los soldados vencidos buscaron refugio en el norte de Antioquia, norte cercano de Antioquia.
Muchos de estos soldados se refugiaron en la piedra del Peñón de Entre Ríos. Soldados algunos que estaban heridos. Allí murieron sin confesión y sin amparo alguno. Tiempo después, dice la tradición, se aparecía en las noches un soldado con su rostro cadavérico, sus manos huesudas, pidiendo oraciones por el alma de ellos que estaba en pena. El juego pues lleva al niño a seguir cultivando todo lo que tiene que ver con los valores, todo lo de la responsabilidad, todo lo de la tolerancia, lo de la sencillez, la humildad, el respeto al otro y lógicamente el sentido de pertenencia o sentimiento de pertenencia. El juego como tal tiene muchos valores intrínsecos como es la normatividad. Por medio del juego el alumno sabe que si él cayó en X punto, que si él dijo algo y se sale del juego, de las normas del juego, pues no va a poder continuar en el acto, no va a poder continuar la acción. Salí de mi pueblo un día, tomé el camino de arriero. Ya era muy tardecito y me cogió el aguacerito. Cuando el alto no llegaba, compuse sombrero y rula. Un perro negro ladraba, de inmediato saltó una mula. Seguí nervioso el camino, para todas partes miraba. ¡Qué gran sorpresa la mía! ¡Fue un asombro! ¡No había nada! Que el trabajo consiste en las rondas, en los juegos pues que los niños han tenido. Entonces, se han recreado algunos juegos de estos, con otra clase de mensajes. El segundo tiene que ver con los juegos de mesa. Estos juegos de mesa pues tienen algún componente de lo que ya hay, un componente de la lotería, un componente del bingo, un componente del parqués, porque ya todo está hecho, simplemente lo estamos recreando. Y la tercera parte viene con los juegos de piso. Municipio de Entre Ríos, a altas horas de la noche se paseaba por las calles montando una mula negra, un extraño ser vestido del mismo color que tenía su cabalgadura. Entre los mitos y leyendas propios de nuestro municipio, que bien son llamados consejas a nivel municipal, porque mitos y leyendas a nivel departamental o nacional, tenemos el Manos Largas, el Soldado Fantasma, los Toros, la Casa Embrujada, el Toque para Misa, la Gallina de Oro y sus polluelos, el Terror de Río Grande y muchos más. El uno eran dos toros bravos que salía. El uno salía del morro del Picacho y el otro allí del morro de Chachafruto. Salían bramando y peleando hasta que llegaban a la plaza. En la plaza se encontraban y ponían a pelear y toda la gente se perdía del pavor. Eso ocurría cada rato. Hasta que una vez el señor cura párroco, que era un padre múnera, dijo, no, esto tiene que tener remedio. Conozco de un gran contrabandista aquí, para pasar el tabaco por el pueblo. Sé cómo se llamaba él, se llamaba Cupertino Alzate. Entonces, él para pasar ese contrabando lo pasaba en una mula. Le forraba 3 patas en los costales, entonces no se oía sino uno. Y decían que esa era la pata sola. Ahí no hay ninguna pata sola. Era él que traía el tabaco, el contrabando, cargado en la mula. Otras veces se paraba sobre la mula. Y tenía unas manos largas, se la ponía que con una mano tocaba un techo en la calle y con el otro, bueno, la gente apenas miraba y con el pavor, muertos de miedo, no hacían nada. Y él pasaba su contrabando, eso lo hacía cada 8 días. Ejercicio me cae muy bien, juego baloncesto y fútbol también. Donde
Si esto repito cada día más, mejoraré mi forma de respirar. Y siempre alegre voy a estar. Y siempre alegre voy a estar. El Instituto Municipal del Deporte, desde su fundación, que fue en 1976, se ha basado simplemente y llanamente, haciendo mucho esfuerzo, es para que los niños, antes de ser deportistas, sean personas. Es decir, nos hemos enfrascado en una lucha para darles cultura, para prepararlos, para que antes de un resultado persigamos es un triunfo cultural y para que nuestro municipio quede excelente en todo evento donde participe. Como en todo municipio antioqueño y colombiano, yo pienso que los deportes más fáciles de practicar se practican también en Entre Ríos, no es la excepción. Practicamos mucho el baloncesto, practicamos el voleibol, el fútbol, que es el más fácil y que es donde más hinchas tenemos. Estamos haciendo fuerza por practicar mucho los deportes individuales, como son el baloncesto, el ajedrez, como es el tenis de mesa, como es el billar. Hemos impulsado mucho los juegos de la calle y los practicamos mucho, sobre todo en las vacaciones creativas, que las hacemos normalmente en mitad de año y a fin de año, donde estamos trabajando con una cantidad de niños más o menos entre 80 y 100 niños y estamos practicando los juegos de la calle, como ellos los dicen, son las golosas, las cuerdas, los túneles, las patinetas, en fin, una cantidad de juegos que tradicionalmente han sido los juegos de la calle, los más fáciles de practicar, y estos que se hacen en actividades deportivas, normalmente en las fiestas del paisaje. Mientras que la fiesta está caliente y en la calle 10 echan maicena, hasta Rubén le echan y le tengo que volar de allá. Está caliente la fiesta del paisaje aquí en Entre Ríos, la Suiza colombiana. La versión número 11 tengo aquí en nuestros estudios. Sapito de mi tierra. Catalo. La mayoría de los pueblos organiza sus festividades en torno a productos económicos que lo identifican. Entre Ríos ha escogido a su propio entorno como motivo de celebración. De hecho, la percepción espacial es un regalo visual desde cualquier lugar. Las fiestas del paisaje se convierten así en parte integral de su patrimonio cultural. Las fiestas del paisaje nacieron en el año 1986. En el año 1985 se celebró en Entre Ríos una efeméride bastante importante. 150 años cumplía nuestra población de haber sido fundada y erigida municipio. En ese evento tuve el gran orgullo de ser el presidente de la Junta Organizadora. Y dicen nuestros queridos coterráneos que esas fiestas son inolvidables. Eso dio hincapié para que en el año 1986 nacieran las fiestas del paisaje. Venía llegando ya a nuestra localidad y me acordé de un nombre que le han dado a nuestro municipio. Entre Ríos, la Suiza colombiana, por sus paisajes. Al llegar en el bus, me bajé y fui donde el alcalde, señor Gildardo Gómez, y le dije: alcalde, vengo con una inquietud, quiero hacer unas fiestas. Y las fiestas se van a llamar Fiestas del Paisaje. Se hicieron las primeras fiestas del paisaje, con el apoyo de grandes personas de Entre Ríos, porque las hay y muy buenas. Doña Margarita Medina, Elsie Lopera Medina, mi esposa, con
Otras grandes personalidades que en este momento se me escapan. Y así se hicieron las primeras fiestas del paisaje.